Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios. Bienvenidos, continuamos con la programación en Santa Mónica Radio y continuamos con Curso Bíblico. Estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos acompaña para hoy compartirnos una nueva enseñanza de la Biblia. Hablaremos hoy de esa cronología bíblica del Antiguo Testamento. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido. Buenos días, Yesenia, buenos días a todos los radioyentes, a todos los que nos escuchan cada semana. Estamos una vez más con ustedes hoy va a ser un poquito de fechas, en vez de profundizar en algún libro, como ya los hemos tratado todos, para hacernos una composición del lugar de donde se hizo la Biblia y donde se vivió la Biblia. Vamos a tratar la cronología, ¿no? Las fechas, la historia de la Biblia, el marco histórico de los principales acontecimientos de la Biblia, y también, paralelamente, vamos a ir el marco histórico de esa época, la historia en general, con el marco histórico de la composición de los libros, en qué momento de la historia se iban componiendo cada uno de los libros. Eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Muy bien, Padre Roberto, iniciamos con el desarrollo del tema de hoy, que es la cronología bíblica del Antiguo Testamento, y vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Cómo comienza la historia de la Biblia y la historia de la salvación? ¿Y qué personajes y qué libros son los primeros, Padre Roberto? Bien, pues me he dado cuenta en la pregunta que dice, ¿cuándo comienza la historia de la Biblia, y cuándo comienza la historia de la salvación? Son dos cosas, en cierto modo, un poquito diferentes. ¿Cuándo comienza la Biblia? ¿Con quién comienza la Biblia? Todos sabemos que comienza con la creación. Y en la creación aparece la creación del hombre. Hombre y mujer los creó, dos hombres. Son los primeros, Adán y Eva. Así como personajes escritos en la Biblia son Adán y Eva. Esta etapa, desde la creación hasta el personaje de Israel principal, que inicia el pueblo de Israel, que es Abraham, se nos relata esos prehistoria, vamos a decir así, o historia primitiva, en los primeros 11 capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es el Génesis, y en los primeros 11 capítulos nos habla la historia antes de que comience a existir el pueblo de Israel. Cuando comienza el pueblo de Israel con Abraham, esa es historia de la salvación. Y los 11 capítulos anteriores, la historia antes de Abraham, es la historia bíblica, la historia del origen de todas las cosas, del origen del mundo, del origen del hombre, también del origen del pecado, porque ahí con Caín y Abel, primero con Adán y Eva, que come el fruto que le ofrece el diablo, la serpiente, y come también Adán, después Caín y Abel, Caín que mata a Abel. Ven, es el origen también del pecado, para que nos demos cuenta cómo se inicia también eso, ¿no? El bien, la creación con todas las cosas buenas, y el mal, cuando el diablo se introduce ahí en la historia del hombre. Todo es historia y todo es importante conocerlo, pero hay que diferenciar entonces algunos personajes. Los primeros que aparecen en la Biblia no son los primeros de la historia del pueblo de Israel. Israel comienza con Abraham. Abraham es el padre de la fe y el padre del pueblo de Israel. Los personajes anteriores, ¿cuáles son? Los tenemos en los primeros capítulos del libro del Génesis, primer libro de la Biblia. En la creación, los primeros personajes que aparecen, el hombre y la mujer, su creación. Después de crear Dios todas las cosas, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Adán y Eva. Y ahí sabemos, por lo que escribe el redactor del libro del Génesis,
que Adán y Eva al principio fueron creados pues felices, inmortales, en un paraíso, pues algo pura felicidad. Dios quiere lo mejor para el hombre, y el hombre es, vamos a decir, lo principal de la creación. Después de toda la creación del firmamento, las estrellas, el sol, la luna, después los mares, la tierra, todos los astros, los animales y demás, las plantas, los peces, todo después crea al final la obra maestra de Dios, que es el hombre. Y les pone nombre en la Biblia, Adán y Eva. Adán y Eva creados en un paraíso, felices, inmortales, felicidad total, plena y para siempre, y ese era nuestro destino. Los descendientes de Adán y Eva, en principio, deberíamos haber sido todos felices y demás. Pero Adán y Eva, al principio, fallaron a Dios, fallaron a lo que Dios les había pedido, que fueran fieles, que según lo relata la Biblia, de forma anecdótica, que pueden comer de todos los árboles, pueden hacer todo lo que quieran, menos comer de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, etcétera, que se le llama, y se dejaron tentar. Entró la tentación en el mundo, el diablo pues tentó a Eva en primer lugar, serán como dioses, la tentación es de desobediencia y el afán de ser más, de querer ser más, de querer ser como Dios. Bueno, es la redacción o lo que nos cuenta ahí la Biblia no es lo importante. Lo importante es lo que nos enseña. Esos primeros 11 capítulos no son muy históricos, y lo importante de ellos es lo que nos enseña. La creación de Adán y Eva, el fallo y la desobediencia de Adán y Eva, que se llama infidelidad. Después pues vienen los hijos de Adán y Eva, está Caín y Abel, que son dos hermanos, cómo entra el mal también y la envidia en los hermanos, el pecado de la envidia de Caín, y el homicidio. El primer homicidio de la Biblia es que Caín mata a Abel por envidia. Bueno, después sigue la historia de otros personajes, pero principalmente el más importante después es Noé. Había entrado el mal en el mundo, y entonces se estaban pervirtiendo, apartados de Dios, infieles a Dios, y habían caído pues en toda clase de pasiones, de desórdenes en todos los aspectos, y por eso Dios se arrepiente de haber creado. Es una forma de hablar, es una forma de, no quiere decir que Dios se arrepintiera, porque Dios no se arrepintió nunca de haber creado ser humano, pero es una forma de contarlo en el primer libro de la Biblia, pues como que se arrepintió Dios, entre comillas, y los quiere eliminar a todos, menos a una familia buena y justa que se permaneció fiel, como es Noé. Entonces el arca de Noé, el diluvio, todas esas cositas que conocemos, ¿ven? Entonces esos, después la torre de Babel, la construcción y demás, son los acontecimientos primeros de la historia primitiva de Israel, que a nivel general llamamos prehistoria. Es la prehistoria. Entonces los personajes principales primeros de la Biblia, de la historia de la Biblia como Biblia, son Adán, Eva, si quieren Caín, Abel, Enoc, Noé y sus hijos. Son los principales personajes como personas nombradas en la Biblia. Acontecimientos, los que hemos dicho, la creación, el origen de las cosas, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen también del mal, el origen del pecado, el origen también de una creación nueva después del diluvio, de que Dios quiere pues renovar con el agua del diluvio y purificar el mal, y después la ambición de las personas de esa época de querer también llegar con una torre hasta el cielo, etcétera. Eso es la prehistoria de la historia de Israel,
que se llamaría pues historia de la Biblia. Y la historia de la salvación ya comienza con personajes, vamos a decir, auténticos, que realmente sí existieron. Un hombre llamado por Dios, que dejara su tierra y que emigrara a una tierra que Dios le iba a dar de forma especial. Y este personaje es Abraham, que se le llama el padre de Israel. Con Abraham comienza la historia de Israel. Con Abraham también es el primero que obedece a Dios y es fiel a Dios en todo lo que le manda, y pues se le llama el padre de la fe de este pueblo. Y es el ejemplo de fe, de obediencia y de hacer lo que Dios siempre le ha pedido. Entonces ahí nace el pueblo de Israel. Eso comienza ya en el capítulo 12 del Génesis. Ahí sí comienza ya la historia propiamente dicha del pueblo de Israel, o sea, la historia de nuestra salvación, porque toda esa historia la rehace Dios para tratar de perdonarnos del pecado, que lo conseguirá, lo logrará después con el envío de su Hijo Jesús. Descendiente de Abraham es todo el pueblo judío, y en el pueblo judío, descendiente de Abraham, nacerá Jesús en el pueblo judío, en Belén de Judá, y entonces con Jesús vendrá la salvación. Entonces todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a todo ello se le llama historia de la salvación. Y personajes importantes, los primeros son Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, hijo de Abraham; Jacob, hijo de Isaac. Y dentro de Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. El personaje más importante es José, por el cual esta familia va a emigrar a Egipto, que ya comienza otra historia por ahí que seguimos más adelante. Muy bien, padre. Vamos a ir a la publicidad y regresamos aquí en Curso Bíblico con mucho más. Continuamos con esta cronología bíblica del Antiguo Testamento y vamos a compartir también cuáles son las principales familias que originan el pueblo de Israel y también cuáles son los personajes importantes. Padre Roberto. Bien, estamos hablando pues de cronología, por lo tanto todavía no hemos hablado de fecha. Cuando fue la creación de Adán y Eva no tiene fecha, no se sabe de ninguna fecha cuando comenzó a vivir el ser humano, el hombre en la tierra, no hay fecha. La primera fecha más o menos que tenemos es de la existencia de Abraham. El personaje primero y más importante, el de los inicios de la historia de Israel, es Abraham, que vivió más o menos, no se sabe tampoco exactamente, entre los años 1900 a 1800, vamos de regreso, ¿no? De 1900 antes de Cristo a 1800, entre esos 100 años, no se sabe si a mediados de ese siglo, es donde aparece Abraham, que vivía en la región de los dos ríos Tigris e Éufrates, que es lo que llamamos ahora el Golfo Pérsico, donde está Irán, Irak, todas esas naciones de ahora, donde ha habido también conflictos y demás. Pues ahí en de esa zona se llamaba Caldea, de ahí donde nació prácticamente Abraham hacia los años 1850, 1800 y pico, ¿no? Antes de Cristo siempre. Dios llama a Abraham que se deje su tierra y que vaya a la tierra que le va a indicar. Y Abraham, obediente, hace caso a Abraham, coge toda su familia, va con su hermano Lot y van hacia la tierra que Dios les va a dar, que será Canaán, se llamaba Canaán en esa época, que después será donde se instale el pueblo de Israel. Bien, paralelo a eso, a nivel de historia universal, entre los pueblos vecinos de esta zona, lo que existía era un imperio que se llamaba babilónico, y un personaje importante en la historia, Hammurabi. Eso aparece en los libros de historia y demás. Entonces coincide el imperio babilónico y Hammurabi con Abraham. Después, hijos de Abraham es Isaac, y hijos de Isaac son Esaú y Jacob.
el que recibe la herencia, vamos a decir, y la primogenitura, una especie de engaño, como bien sabemos, es Jacob. Mientras Isaac y Jacob viven, que son ya los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y demás, y sus hijos se llaman los patriarcas, en la historia universal ya es el imperio hitita. El imperio hitita. Bien, Jacob tiene 12 hijos, el número 11 de los hijos es José, y por envidia sus hermanos lo venden, como bien saben, a unos peregrinos, comerciantes también de esclavos y demás, y se lo llevan a Egipto. José, 11 hijo de Jacob, ya lo tenemos en Egipto. Primero esclavo, pero después el faraón lo acoge con simpatía porque le ha ayudado en algunas cosas y en el desciframiento de algunos sueños, y lo pone administrador de todo lo que es Egipto. El faraón era el emperador, vamos a decir, o el rey de Egipto, ¿no? Entonces, por medio de José, su padre y sus hermanos se trasladan también a Egipto por X motivos, hambre en el lugar de Canaán, y en Egipto pues habían guardado alimentos, y por favor del faraón a José hace que su familia se traslade a Egipto. Paralelo a esta historia de José y los demás hermanos es que en Egipto está la dinastía de los Hicsos. Y todo esto sucede entre el año 1700 en adelante, 1700 antes de Cristo, y como los israelitas después de José se van a permanecer en Egipto más o menos 300 años, 300 casi o más, entonces prácticamente hasta el 1300 antes de Cristo más o menos. Entonces hasta el 1300 antes de Cristo los israelitas en Egipto, y en Egipto la dinastía de los Hicsos y los famosos faraones Ramsés y demás, que mandaron a hacer las pirámides y demás. Y entonces ahí en esa época comienzan las primeras tradiciones orales que se pasaban de padres a hijos, de abuelos a nietos, sobre la forma de participar Dios en la historia de estos personajes, en la historia de este pueblo. Dios siempre ha participado, pues se comunicaba con Abraham, se comunicaba con Isaac, se comunicaba con Jacob, se comunicaba por supuesto con José, siempre Dios atento a las cosas que sucedían. Entonces esa relación comienza ya a transmitirse oralmente, todavía no aparece nada escrito, todo oralmente. Y esos pueblos que están progresando en Egipto, aparece Moisés. Cuando ya un faraón no se acuerda para nada de la historia de José y los orígenes de este pueblo en Egipto, se pone, como dicen aquí con las palabras típicas de acá, se pone bravo, ¿no?, contra ese pueblo, y se pone en plan de tiranía, ¿no?, y oprime al pueblo de Israel, los esclaviza prácticamente y les hace trabajar en duros trabajos. Entonces aparece un personaje que es el más importante de todo el Antiguo Testamento, figura de Jesús, se asemeja mucho a Jesús, a lo que será Jesús, es Moisés. Moisés, que libera a los israelitas de Egipto, los libera con la celebración de la Pascua, las plagas, todas esas cositas que conocemos, que nos relata el libro ya segundo de la Biblia, el Éxodo, ¿no? La historia de los patriarcas está en el Génesis, el origen de todo en el Génesis, pero después ya el Éxodo es la salida de Egipto. A partir de Moisés y la salida hacia la libertad, hacia la tierra prometida, ya es el libro del Éxodo. Pero el Éxodo no se escribe ahí, el Éxodo se escribirá mucho más tarde. Sí habrá tradiciones orales del tiempo de Moisés, orales, a pura voz, de
de padres a hijos y demás, ¿no? Paralelo a esto, a Moisés, Egipto, año 1300, 1250 antes de Cristo más o menos, es el faraón Ramsés II, ¿no? Hasta ahí toda la historia vamos a decir, de los patriarcas. Los patriarcas, primero en Israel, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y después van con José, que se van a Egipto, y todos los descendientes de Abraham, hijos de Jacob y todas sus familias que estaban formando, se van a Egipto y se va aumentando las familias, va aumentando el pueblo. Una de las razones por las que el faraón, 300 años después, se da cuenta de que el pueblo de Israel es un peligro para Egipto, es porque habían crecido mucho. Las familias habían crecido de una forma muy acelerada y se había convertido en un pueblo grande. Y ese fue el temor que tenía el faraón, y por eso comenzó a oprimirlos para someterlos y que no se rebelaran. Al final se rebelaron con Moisés y se tuvieron que ir, como sabemos, por el libro del Éxodo, ¿no? Cómo salieron, lo vamos a ver después, la salida con Moisés de Egipto hacia la tierra prometida por el desierto. Y continuamos ahora hablando también cuándo comienza la etapa de los reyes o monarquía y las primeras tradiciones de la composición de la Biblia. Padre Roberto. Bien, hemos dejado en el apartado anterior el pueblo de Israel con Moisés saliendo de Egipto, y eso corresponde más o menos al año 1250 antes de Cristo, ¿no? Que es lo que nos relata el libro del Éxodo. Cuando ya Moisés llega, después de 40 años, a la tierra prometida, el personaje que va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida es Josué, y suele ser entre el 1250 y 1200. Siempre hablamos unos cuantos años de margen porque no se saben fechas exactas, ¿no? Entre el 1250 y 1200 antes de Cristo es la ocupación de Palestina, lo que era Palestina en ese momento, por el pueblo de Israel, con Josué al frente. En Egipto, pues había la época de faraones también todavía, y poco después el pueblo de Israel va nombrando jueces, la época de los jueces, y corresponde al imperio asirio en la historia normal, ¿no? 1200, 1225 antes de Cristo ya comienzan a nombrarse jueces. Los famosos jueces son personajes importantes. Sansón es el más importante de ellos. Y de ahí viene ya la monarquía. El pueblo de Israel tenía jueces, pero eran simplemente administradores de una tribu, de otra tribu, otro juez, de otra tribu, de otro juez, que cuidaban al pueblo de los pueblos vecinos y demás, ¿no? En el 1025, más o menos, entre el 1025 y el año 930 y tantos, aparece la monarquía. Hay dos partes de la monarquía. La primera parte es monarquía unida. ¿Por qué? Porque solamente había un rey y todo el pueblo. Primer rey, Saúl. Segundo rey es David. Tercer rey, Salomón. Hasta ahí es la monarquía unida, que es entre los años 1025 y 931 antes de Cristo. Estos tres reyes, que son importantes los tres, en esa época de estos primeros reyes, sobre todo en la época de Salomón, que ya sería por el año 950, por ahí antes de Cristo, se inicia la tradición escrita ya. Comienza a haber algunos escritos. Se escribe el segundo libro de Samuel, algunos capítulos, se escriben algunos capítulos del libro de los Proverbios, se escriben algunos salmos y se inician una tradición que es el origen del Pentateuco, que se llama Yavista, que es especialmente en el sur de Palestina.
Yavista porque siempre ahí se habla de Dios con el nombre de Yahvé, la tradición yavista, tiempos ya más o menos de Salomón. Hasta ahí la monarquía unida. Después viene la monarquía dividida. ¿Qué pasa? Que al morir Salomón se divide en dos reinos. Hay reino del norte y reino del sur. El reino del norte se llama Judá y el reino del sur se llama, el reino del norte se llama Israel y el reino del sur Judá. Eso ya por el 930 más o menos. En el reino del sur gobierna Roboán, que es el hijo de Salomón, y en el reino del norte Jeroboán I, que es el que se subleva contra la monarquía, se subleva y entonces se divide el reino en dos, norte y sur. Eso es el año entre el 930 y el 900 antes de Cristo. Después a Roboán le sucede Josafat, a Josafat Jorán, Atalía, Joás, Ocías, Ahaz, son distintos reyes del reino del sur. Y del reino del norte, después de Jeroboán, viene Ahab, Jezabel, Jorán, Jehú, después vendrá un Jeroboán II, hasta la caída de la capital, que es Samaria, del reino del norte. Paralelo a eso ya es la cultura de Asiria, es Asiria la que está, los asirios los que gobiernan. Y se inicia también, paralelamente a eso, la tradición eloísta de la composición del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. En esa composición de esos 5 primeros libros hay 4 tradiciones. La primera, la yavista, que hemos dicho anteriormente, ahora la eloísta, y más tarde vendrán otras 2 más, deuteronomista y sacerdotal, que hablaremos, ¿no? Entonces, fechas importantes, 750 a 700 antes de Cristo, es la caída de Samaria. Samaria es dominada por los asirios y son desterrados a Asiria, ¿no? Se los llevan ahí hay un emperador de Asiria, Asurbanipal y Salmanasar. Son emperadores que dominan al reino del norte de Israel y se los llevan de esclavos, desterrados a su tierra. Es la caída de Samaria. Después vendrá, más adelante vamos a ver que viene la caída también del sur, y es ya el destierro hacia Babilonia. Pero hasta aquí lo dejamos todo esto en la época, lo que hemos dicho, de la monarquía, los reyes principales, que corresponden ya, pues ya han dejado Egipto y ya está el imperio asirio, el que va dominando paralelamente a la historia del pueblo de Israel, es el imperio asirio en la parte de Asia, alrededor de Israel. Y se comienzan algunos libros ya, partes de algunos libros a escribirse por escrito, pero trozos todavía cortitos. Todavía predomina la tradición oral. Muy bien, padre. Vamos a tratar ahora sobre cuáles fueron esos primeros profetas y su actividad. Padre. Bien, en esta época que acabamos de hablar, pues en los años 700, por ahí un poquito antes de los 700, en la etapa de los reyes ya aparecen algunos profetas. Siempre aparece pues algún profeta que le habla a los reyes y les orientan. Son profetas que están cerca de ellos, ¿no? Principalmente Natán, de los primeros es Natán, que le habla continuamente con David y después también con el mismo Salomón, ¿no? Pero después aparecen primeros profetas que llamamos, o sea, que profetas que no escribieron nada, primeros profetas pero que no dejaron escrito nada, hablaban, predicaban, enseñaban, aconsejaban, etcétera, denunciaban también, pero no dejaron nada escrito. Los que escribieron sobre ellos son otros libros históricos de esa época, ¿no?, que lo escribieron también después. Hay unos profetas, Elías y Eliseo, famosos,
Elías y Eliseo, pues de los más importantes, anteriores a los profetas ya escritores, ¿no?, que se conservan como escritos, ¿no? Entonces, Elías, Natán, Elías, Eliseo más o menos por el año 870, 780 más o menos, vivieron estos dos profetas, primero Elías, y Elías le sucede después Eliseo, ¿no? Después ya van a comenzar a aparecer profetas importantes, ya que sí son escritores porque han dejado libros escritos, ¿no? Amós, que es prácticamente uno de los primeros, y también Oseas. Amós y Oseas hacia el año 750 a.C. Amós y Oseas, y comienza a escribirse algo de ellos ya. Y aparece de los importantes profetas que son Isaías, uno de los grandes profetas, prácticamente el más importante, juntamente con Jeremías, que aparecerá poquito después, también Miqueas, todo eso ya pues hasta la caída del reino del sur, del reino de Israel, de Judá, ya comienzan a aparecer estos. Isaías, sabemos que son 3 Isaías, es un libro de Isaías, pero son 3 personajes diferentes en distintas épocas también. Isaías primeros capítulos, en tiempos todavía de cuando cae el reino del norte. Después caerá el reino del sur, cuando ya están los otros Isaías, segundo y tercero. También Jeremías aparece por ahí. Los 4 grandes profetas, aunque son de distintas épocas, son Isaías, Jeremías, más tarde Ezequiel y Daniel, que son ya posteriores, en el tiempo del destierro en Babilonia, y posteriores también, ¿no? Aparecerán también otros profetas importantes, bueno, Jeremías, como de los más grandes, Sofonías también, Josías, Nahum, Habacuc, hasta Ezequiel. Ezequiel prácticamente ya es en tiempo del destierro de Babilonia. En toda esa época pues sucede algo importante en la historia del pueblo de Israel, que si antes había caído el reino del norte, dominados por los asirios, y también habían sido desterrados de la ciudad de Samaria hacia el pueblo asirio, ya pues en los años más o menos en el año 598 es la primera caída de Jerusalén, dominada por los babilónicos, el imperio babilónico. Nabucodonosor es el protagonista, que asedia la ciudad de Jerusalén y la domina, y termina por destruir el templo y destruir prácticamente toda la ciudad y llevarse el primer destierro. Hay 2 destierros a Babilonia. El primero, pues en el año más o menos 587, y poco después será otro grupo de israelitas también llevados a Babilonia. Hay, por lo tanto, 2 momentos en que, o 2 caídas de la ciudad de Jerusalén desterrados hacia Babilonia. 587, vamos a decir que es la primera caída de Jerusalén, pero después continúa en el 550 por ahí, continúa ese destierro en Babilonia. Paralelos a esta historia triste del pueblo de Israel, tras las 2 caídas del reino del norte y el reino del sur, son pues Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, y después Nabucodonosor cae, y su reino cae, y lo dominan los persas y los medos, pero principalmente los persas. Y ahí aparece el rey Ciro, el rey, después viene Darío y demás, pero el rey Ciro en esa época ya comienzan a escribirse, a componerse varios libros del Antiguo Testamento, especialmente de profetas: Habacuc, Jeremías, Nahum, Josué, el libro de Josué, el libro de los jueces,
el libro de Samuel, el libro de los Reyes, la tradición sacerdotal, con el libro de las Lamentaciones, el libro de Ezequiel también comienza a escribirse ahí ya, y la segunda parte del libro de Isaías. Ya comienza la escritura poco a poco a componerse los libros, parte de los libros, nunca se escribía un libro así completo, seguidito, como se escribe ahora cualquier novela o cualquier libro, ¿no? Que eran partecitas, después se irán recogiendo y se irá componiendo ya pues el libro finalizado. Entonces durante el destierro a Babilonia, es una parte importante de la historia de Israel, que sucede, ya hemos dicho, desde el 580 más o menos hasta el 538. En el 538 regresan el pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén para comenzar su reconstrucción. El rey Darío concede ese favor a los israelitas allí que los tenía como esclavos, les da la libertad y les permite salir de regreso hacia el pueblo de Israel. Entonces ahí comienzan las misiones para reconstruir el templo y demás, la misión de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías también son dos libros, pero que se escribirán poco después, la historia de estos dos personajes, uno religioso y otro más civil, ¿no? Político, pero a los dos se les encomendó esa difícil tarea de reconstruir el templo y reconstruir también la ciudad de Jerusalén, y de alguna manera pues reconstruir el país, la nación entera, ¿no? Son las misiones específicas que Dios da a Esdras y a Nehemías, ¿no? Y eso todo ocurre entre el año ya 500 y el año 400. Entre 500 y 400 ocurre pues toda esta historia de los dos personajes para tratar de reconstruir el templo, la ciudad y el país de Israel. Paralelos a estos personajes, al regreso de Babilonia, regresan con el emperador Ciro y Darío, ¿no? Persas que están en lo que había sido Babilonia antes, donde estaban desterrados. Pero después ya, cuando regresan, durante la misión de Esdras y de Nehemías, los emperadores de esa época importantes fueron Jerjes, fue Asuero, fue algunas batallas también que se dieron por ahí que son conocidas históricamente, una que llaman maratón, de ahí viene los maratonianos, el maratón de la carrera esa larga, Salamina también en Grecia, después aparece Artajerjes, Pericles en Atenas, que es conocido históricamente, Pericles, Artajerjes II, Filipo de Macedonia, van sucediéndose los personajes. Y los libros que hemos dicho que se van escribiendo, también ya se comienzan a fusionar las cuatro tradiciones de la composición del Pentateuco, y prácticamente casi queda terminado ya ese libro. Los 5 libros primeros de la Biblia, ya hemos dicho que se llaman Pentateuco, y quedan compuestos con la fusión de las 4 tradiciones que lo van componiendo, que son la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Se completa el Pentateuco, también comienzan a escribirse los libros de Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Joel, las Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías que estamos hablando, el libro de Tobías también comienza por esta época. Entonces es muy importante en la historia de Israel esta época de la vuelta del destierro. La historia de los patriarcas, hemos dicho, del origen, la historia del pueblo de Israel en Egipto, la liberación de Egipto con Moisés, después los jueces, los reyes, y después los reyes corruptos y que no saben bien gobernar, son infieles, provocan que caigan los reinos y sean dominados por los extranjeros y se van desterrados o a Asiria o a Babilonia. Y el regreso ya pues ocurre en estas fechas que hemos dicho, 400, 450 más o menos antes de Cristo. Así que en esta fecha vamos a dejar el curso
hoy, ¿no? Para continuar la próxima semana. Hacia el año 400, ya con las misiones de Esdras y Nehemías, reconstruyendo todo el país, la ciudad de Jerusalén y el templo, sobre todo el templo, que es lo más importante para ellos. Y después, pues, la cantidad de profetas que participan en la composición de los libros que estamos hablando. Ya para el siguiente programa hablaremos de los siguientes años, y el personaje principal, pagano, griego, será Alejandro Magno. Entonces coincidirá la historia de Israel y Palestina con la historia de Alejandro Magno y sus sucesores, porque van a tener bastantes implicancias en la historia del pueblo de Israel. Eso es lo que continuaremos para el próximo programa, en el próximo martes. Así es, Padre Roberto Armas. Continuamos entonces, vamos a continuar hablando sobre esa cronología bíblica del Antiguo Testamento. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios